sus cielos, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez, cantar, alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová, alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez, cantar, alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová, amén. Dios les bendiga, hermanos. Le invito a que antes de leer la palabra del Señor hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que tú nos enseñes, que tú estés con nosotros y que en esta noche, Señor, tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, sigas haciendo este trabajo en nosotros para perfeccionarnos y darte gloria. Que seas tú, Señor, el motivo de nuestra alabanza y adoración siempre, y nuestra obediencia sea para ti. Te alabamos con todo nuestro corazón, reconocemos que te necesitamos a ti, Dios poderoso. Por eso hoy, Señor, nos sometemos a ti y te pedimos que nos lleves a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, y vamos a tomar como texto base el versículo número 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y le voy a volver a leer este pasaje con unos versículos antes en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Desde el versículo 16 dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu no nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, no están esclavizados a la ley. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas.
Y hablando, hermano, acerca del fruto del Espíritu. No es un racimo de cosas diferentes, no. El fruto del Espíritu es el trabajo y la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Y parte de ese fruto es el gozo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En estos pasajes que leímos, está hablando de la gran diferencia y el contraste entre las obras de la carne que van por los deseos internos del corazón alejado de Dios. Recuerda, hermano, que la ausencia de Dios en el corazón del hombre lo va a llevar a ir en contra de la ley de Dios, y esto va a ocasionar la destrucción de la moral en el hombre, va a poner en riesgo su integridad, incluso su salud, va a poner en riesgo también las relaciones humanas, porque todo lo que va hacia la carne nace del egoísmo de una persona. Por el contrario, el fruto del Espíritu, que es la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que el Espíritu Santo produce en aquel creyente que ha nacido de nuevo, que es morada del Espíritu Santo y que día a día se sujeta a la palabra de Dios. El Espíritu Santo de la misma manera hace evidente el fruto en esa persona que ama a Dios, que se sujeta al Espíritu Santo y que vive para glorificar a Dios. No es que el Espíritu Santo esté con una amenaza sobre nosotros de deja de hacer esto, no, sino que Él produce en nosotros el deseo de honrar a Dios, el deseo de cumplir la palabra de Dios para la gloria del Señor. Él es el que produce en nosotros ese deseo de glorificarlo con nuestras acciones, que voluntariamente dejamos el pecado, voluntariamente dejamos lo que ofende a Dios. Y nos vamos a centrar, hermano, en ese versículo 22 que le mencioné a esto de manera de introducción. Se lo vuelvo a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. La segunda parte de ese fruto del Espíritu, pero primero, según la concordancia Strong, fruto viene del griego karpos, que es el resultado en beneficio de, como hablamos. El fruto del Espíritu es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo creyente que, repito, ha aceptado a Cristo, ha sido perdonado de sus pecados por la gracia de Dios, ahora es morada del Espíritu Santo. Y al ser morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y ese fruto va a ser la evidencia de Dios en nosotros. Y ese fruto o esa parte del fruto que vamos a ver en este momento es el gozo. El gozo también viene de una raíz que es jará, que significa alegría, significa deleite, por el cumplimiento de una promesa, por recibir el cumplimiento de una promesa o por convicción. Es decir, no es una alegría cualquiera. El gozo viene como resultado de algo que nos da alegría, de algo que nos apasiona, de algo que nos gusta, de algo que ha sido relevante en nosotros. Cuando hablamos de que el gozo es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, tenemos que entender que el gozo es, repito, el trabajo del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que el creyente no va a pasar por tristezas, no va a pasar por angustias o necesidades. Recuerde que la palabra del Señor dice que nosotros podemos pasar por momentos difíciles y duros. El que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. El que quiera agradar al Señor se va a echar al mundo encima, porque el mundo ama lo suyo, y al que ama a Dios y busca cumplir la palabra del Señor, pues obviamente no ama al mundo. Y como no ama el mundo se le va a ir encima. Hablar, hermano, del gozo del Señor en nosotros es entender, repito, que en nuestras dificultades el Señor está con nosotros, y esa confianza, convicción, ese deleite de cumplir la palabra de Dios nos va a llevar a estar alegres en los momentos difíciles. El hablar, hermano, del gozo como un fruto del Espíritu Santo no es, hermano, que solo me voy a estar riendo, no. Es saber que en toda dificultad Dios está conmigo, sus promesas se cumplen y nunca estaré solo, porque el Espíritu Santo, que es el Consolador, habita en mí, habita en usted, para gloria de Dios. Ahora, la palabra del Señor nos enseña muchos momentos de gozo por recibir un favor de Dios, pero no todos los favores o no todas las expresiones de gozo van hacia lo mismo. Ojo,
pero tampoco quiere decir que no sea para gloria de Dios. Voy a poner estos ejemplos, hermano, de lo que es recibir algo, alegrarse y de la misma manera gozarse en la esperanza de que Dios está con nosotros, que es al punto que queremos llegar. Primero, recuerda, hermano, al paralítico, aquel hombre que sus amigos lo llevaron a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y al ver la fe, el Señor le sanó y hubo gozo. Recuerda también que hubo otro hombre que estaba lastimado de sus piernas, pedía limosna afuera de la puerta La Hermosa para poder entrar al santuario. Los apóstoles Juan y Pedro oraron. Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre, lleno de gozo y de alegría porque había recibido una sanidad, entró en el templo alabando a Dios. Entró en el templo glorificando a Dios. Entró en el templo dando gloria al Señor con todo su corazón, y toda la gente se maravilló. Y muchos también se gozaron porque recibieron el cumplimiento de una promesa, en este caso, un milagro de sanidad. De la misma manera, otro hombre que era ciego, usted lo recuerda, que clamaba a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le sanó y con gran gozo le seguía por el camino. Aquí estos ejemplos son de personas que recibieron algo tan relevante para ellos, que fue evidente que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo se había reflejado, y por eso ellos estaban contentos alabando a Dios con todo su corazón. Pero ahora, hermano, veremos otro tipo de gozo que también da gloria al Señor. En el libro de los Hechos nos narra de un hombre etíope que iba, o más bien venía de regreso, de adorar en el templo. Entonces Felipe, guiado por el Espíritu, le habló del Evangelio en base a lo que este hombre etíope estaba leyendo en la Escritura. Felipe le predica el Evangelio. Este hombre cree, ve el agua y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y con gran gozo, después de haber sido bautizado, siguió su camino. De la misma manera, hermano, este hombre recibió un milagro. No fue una sanidad física, no fue recibir a lo mejor un sustento económico, pero sí fue la salvación de su alma. Y ese gozo es el que perdura, porque el Espíritu Santo es el que le da la alegría de saber que antes estaba perdido en sus pecados, pero ahora ha sido redimido por el poder de la sangre de Cristo. Hoy, hermano, usted y yo podemos tener ese mismo gozo de saber que somos hijos de Dios, que hemos obedecido al mandato de nuestro Dios y alabarle con todo nuestro corazón. Otro hombre allí en Lucas 19 nos habla de que había un hombre que hasta hay un canto que dice: era chaparrito así. Ya sabe de quién hablamos, de Zaqueo. Zaqueo, que era un hombre duro. Zaqueo, que era un hombre que, vamos a llamarlo así, no era tan honesto en su trabajo. Eso lo hizo prosperar, eso lo hizo amasar una riqueza que para muchos era de envidia. Pero cuando el Señor va a su casa, cuando el Señor exclama porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y el Evangelio entra en el corazón de Zaqueo, el gozo de saber que ahora él era un hijo de Dios, que ahora ese hombre que era odiado podía ser amado por Dios, que podía ser aceptado por una comunidad de creyentes también. Ese hombre cambió. Su gozo ya no era tener dinero, su gozo era cumplir la voluntad de Dios. Por eso, en ese cambio producido por el Espíritu Santo en el corazón y en la vida de Zaqueo, dice esto: si a alguien le he defraudado, le regreso 4 veces lo que yo le robé. Y de la misma manera, lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Su gozo ya no fue el decir: es que yo tengo dinero y voy a ganar más, voy a comprar tal casa, voy a tener tal propiedad. No, ya no era ese su gozo. El Espíritu Santo obró en él de tal forma y de tal manera que ahora su gozo fue cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ya sabe hacia dónde vamos. El gozo producto del Espíritu Santo en nuestra vida es agradecerle a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. También hay una mujer que no quiero dejar a un lado, que nos comenta la palabra del Señor, que en todo lugar donde se predique su evangelio, se recordaría a esta mujer. Esta mujer fue aquella que lloró en los pies del Señor y derramó perfume en sus pies.
Y el Señor dice algo muy fuerte. Ella ama mucho porque se le perdonó mucho. Es decir, ahora, hermano, su gozo era entregarse a su Señor completamente. Usted y yo, hermano, en estos días tenemos la oportunidad de gozarnos. ¿En qué, hermano? En cumplir la voluntad del Señor. El gozo, hermano, de saber que el Señor está con nosotros, el gozo de saber que no estamos solos, el gozo de saber que el Espíritu Santo, cuando obra en la vida del creyente, el creyente puede estar consciente de que aún en los momentos difíciles y de dolor, Dios le va a sostener. Por eso, hermano, lamento decirle que es una mentira eso de que un hijo de Dios no puede estar triste, de que un hijo de Dios no puede tener problemas. Porque la bendición es que un hijo de Dios en su tristeza o en sus problemas puede ver la mano del Señor. Puede gozarse en que Dios no le deja y que el Señor siempre le va a sostener, le va a guardar y le va a dar la victoria cuando confía en Él para gloria de nuestro Dios. Eso, hermano, es gozo. Saber que Dios nunca nos va a olvidar. Saber que podemos estar en bendición con Él. De la misma manera, hermano, quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo número 2, carta de Santiago. Ahí está en el capítulo 1, en el versículo número 2, dice algo muy interesante acerca del gozo. Y a lo mejor esto no le va a gustar a algunos, pero es la palabra de Dios, la regla de fe y conducta de todos los que creemos en el Señor. Así que, hermano, con una sonrisa, con gozo y con alegría, vamos a leer este pasaje de Santiago capítulo 1, versículo número 2. En un momento. Ya se dejó. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caray. ¿Sí se da cuenta de eso? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerda, hermano, que el gozo es el resultado de recibir un bien. Recuerde que cuando vimos la definición o la raíz de la palabra fruto, también era el resultado para un beneficio. Es decir, hermano, las pruebas por las cuales el Señor nos permite pasar tienen un objetivo, tienen un plan en el Señor. Y se escucha extraño esto. ¿Por qué se escucha extraño? Porque el hombre natural, el hombre que se deja llevar por lo que siente, va a decir, no, pues es que ¿cómo voy a pasar por pruebas? Todos quisiéramos evitarlas, es cierto, pero esta es la promesa de Dios. Repito, que en nuestras pruebas el Señor estará con nosotros. Y le vuelvo a leer el verso: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no cualquier gozo, un gozo grande, de un grado bueno. Es decir, hermanos, nuestras pruebas, el Señor estará con nosotros y no nos va a dejar, no nos va a soltar, y Él estará presente todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, alégrese, porque no va a estar solo. Si en la soberanía de Dios Él permite que usted o que yo pasemos por una enfermedad, tenga la confianza y la seguridad que el Señor nos va a sostener. Si el Señor permite en su soberanía que pasemos por un momento de crisis, hermano, si usted pone su fe en el Señor nos va a sostener, nos va a guardar y nos va a dar la victoria y nos vamos a gozar. Porque recuerda, hermano, que el que siembra con lágrimas, con regocijo, con gozo, cosecha. Por eso, hermano, alégrese en el Señor. Si vamos ahora a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es un pasaje muy, muy famoso. Mateo capítulo 5. Vamos a leer en la parte de las bienaventuranzas. En el versículo número 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si usted recuerda, hermano, bienaventurado significa bendecido por Dios. Bendecidos por Dios los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Parece contradictorio esto, pero no, hermano. Porque recuerde que los que lloran son los que le lloran a Dios, los que esperan en el Señor, los que descansan en Cristo. Y ellos van a recibir la consolación, van a recibir el sustento, van a recibir lo que necesitan. Y un versículo antes dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, ese verso significa lo siguiente: bendecidos por Dios los que reconocen su necesidad, porque Dios tiene misericordia de ellos. Porque el Señor no les niega nada.
Porque aquel que reconoce que necesita la ayuda del Señor, el Señor le escucha y le responde también. Al final, verso 10 de Mateo 5, dice, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, hermano, el seguir a Cristo, que no es fácil, pero produce gozo y alegría. Porque sabemos, hermano, que eso vale la pena. El que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario y nos haya dado la esperanza de una vida eterna, el perdón de nuestros pecados, es lo más grande, lo más glorioso que el hombre puede experimentar. Por eso, hermano, usted alabe a Dios, glorifica al Señor y dele toda la gloria a nuestro Dios. Algo más, hermano, hablando de esto. Recuerde que las obras de la carne que leímos en Gálatas tienen su origen en la caída del hombre en Adán. Recuerde que desde que Adán cayó y el pecado se enseñoreó del hombre, el hombre se alejó de Dios, el hombre actuó de forma que ofendió a Dios en sus palabras y en su conducta. Pero en Cristo hay una naturaleza nueva. En Cristo tenemos vida nueva. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso, hermano, ese fruto del Espíritu también nos describe el carácter de Cristo. Y usted y yo como cristianos debemos imitarlo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene. ¿Para qué, hermano? Para mostrar ese fruto en nuestra vida. Hoy, repito, hermano, hablamos del gozo. Y ese gozo que a veces se ve lejano, pero cuando usted ama a Dios y se entrega al Señor, es más cercano de lo que piensa. Por ese gozo, Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde que Pablo era un hombre que tenía todo para sobresalir en la vida, pero todo eso lo tuvo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese es gozo. Saber que en Cristo, hermano, está todo lo que necesitamos. De la misma manera, hermano, ahí en la segunda carta a los Corintios, en los últimos capítulos, hay un pasaje también muy conocido que voy a invitarle a leer conmigo, y en este pasaje se va a acordar de muchas cosas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me voy a regresar un poco más para que se entienda. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, está hablando a Pablo, diciendo, para que mi ego no se me salga de las manos, para que yo no tenga un más alto concepto mío del que debo de tener, para eso, dice, que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, hermano, en nuestras debilidades podemos descansar en el Señor y Él nos dará la victoria. Él nos dará el gozo que necesitamos. Él nos dará, hermano, su presencia con nosotros. Por eso cuando uno de nosotros se enferma, glorificamos a Dios. Y antes, hermano, de decirle, Señor, sáname, decimos, Señor, te glorifico, te alabo, te exalto, porque hasta el día de hoy me has prestado la vida. Y recuerde que si nuestra vida, hermano, es una alegría, si nuestra vida es Cristo, pues el morir será ganancia, porque entonces estaremos con Él. De la misma manera, hermano, en la primera carta a los tesalonicenses, el Señor nos dice algo bien claro en su palabra. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, en el verso 18, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y que después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en el aire. Diciendo esto, hermano, para que no nos entristezcamos por los que duermen, sabiendo que en Cristo tenemos una esperanza, y por lo tanto el gozo de saber que la vida no termina aquí, sino que nuestra vida, hermano, empieza cuando estamos con Cristo. Una vida por fin plena, una vida sin una preocupación, más que alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Por eso cuando el Señor habló de esa parábola, de la perla de gran precio,
El Evangelio, hermano, el conocimiento de Cristo, lo vale todo y vale más que cualquier cosa material. Por eso, hermano, en Zaqueo, por eso, hermano, en esa mujer que derramó el perfume, por eso, hermano, en el etíope, por eso en los apóstoles, por eso en toda la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta el día de hoy. Debes saber que nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras luchas, el Señor las permite para que lo conozcamos más, para que nos unamos a Él más, para que nos aferremos a Él. Y en esa, hermano, comunión con Él, entonces el gozo se hace presente. De saber que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza solamente el Espíritu Santo la provoca en nosotros cuando descansamos en Él, cuando creemos en Él, cuando nos entregamos a Él y estamos dispuestos a creer en Él. Por eso, hermano, ese fruto del gozo es tan importante. Porque con el gozo no hay pesimismo. No hay de, ay, otra vez me pasó esto. No. Sino es saber que aún en la etapa más difícil es la excusa perfecta para que Dios nos hable, para que Dios nos guarde, para que Dios nos sane y nosotros glorificaremos a Dios. Por eso, hermano, esa alegría y ese deleite en el Señor debemos procurar que se manifieste todos los días. Es cierto, vivimos en una ciudad caótica, estamos saliendo aparentemente de una pandemia, pero en todo esto el Señor no nos ha dejado. En todo esto el Señor se ha hecho presente. En todo esto el Señor sigue recordándonos que Él está con nosotros. Y como Él está con nosotros, hermano, entonces todo va a salir bien. Por lo cual, hermano, en ese gozo del Señor, yo le quiero invitar a que hagamos una oración, sí. Pero en esta oración piensa un momento, hermano. Y le voy a invitar a hacer una oración, y espero no me escuche extraño. Vamos a darle gracias al Señor por nuestras luchas. Vamos a darle gracias al Señor por nuestros problemas. Vamos a darle gracias al Señor incluso por nuestros padecimientos. ¿Sabe por qué? Porque si le damos gracias a Dios por ello, entonces vamos a tener la fortaleza en Él. Y si usted puede alabar al Señor en medio de su enfermedad, en medio de su problema, en medio de su lucha, es porque no depende la fe de lo que tenemos o lo que no tenemos, de lo que podemos o lo que no podemos, sino solamente depende de que Dios Todopoderoso está con nosotros. Y si Él nos dice que su gracia es suficiente, si Él nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si Él nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, si Él lo dice es porque es cierto. Por eso, hermano, yo le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos por nuestras necesidades, dándole gracias a Dios por ello. Y si usted, hermano, tiene necesidad, le invito a que levante su mano y oremos a Dios, dándole gracias, repito, hermano, primero. Glorifica a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios, y el Señor será glorificado y el Señor escuchará su oración. Y si el Señor en su soberanía permite que siga pasando por esa prueba, hermano, si usted alaba a Dios y glorifica a Dios, el Señor le va a dar gozo en medio de su problema y de su lucha, y va a entender cuál es el propósito. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no pasado mañana, pero el Señor siempre revela su propósito a aquel corazón que reconoce que le necesita. Yo sé, hermano, que Dios tiene un plan muy, muy, muy grande. Y en esta parte, usted puede alabar a Dios con todo su corazón. Repito, hermano, no se quede callado. Alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios. Y, hermano, descanse en el Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu grande bondad, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por una situación difícil, primero te damos gracias, porque al día de hoy, Señor, nos permites la vida, y al permitirnos la vida, nos das la oportunidad de ver tu gracia, porque en tu gracia, Señor, nos sostenemos, porque si no hubiese sido por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos.
Por eso hoy, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria y en nuestra enfermedad te alabamos, porque tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos da la vida, tú eres el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad y en esta tarde, en esta noche, clamamos a ti, porque te damos gracias, porque este es el motivo para ver tu mano, este es el camino para que tú nos muestres que sigues estando con nosotros. Si alguno de mis hermanos tuviese ansiedad o alguna preocupación, la ponemos en tus manos y te ruego que te glorifiques y nos des la paz para poder alabarte, glorificarte y exaltarte con todo nuestro corazón. Permítenos darte gracias, permítenos darte gloria, permítenos darte alabanza, porque solamente tú eres bueno, solamente tú eres maravilloso. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias por tu fidelidad y en tus manos estamos, Dios poderoso. Gracias, eterno Dios, te alabamos. Permítenos levantar nuestras manos para agradecerte. Y aún, Señor, en lo que no conocemos, te pedimos que nos sostengas. Te ruego, Señor, por aquellos que tienen problemas familiares, te rogamos que tu Espíritu Santo les cobije y nos ayude no solo a resolver, sino a restaurar, para glorificarte y ser testimonio de que tú estás con tu pueblo. Te alabamos, te glorificamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti, la honra a ti, la alabanza a ti, Dios Todopoderoso. Usted, hermano, cante con nosotros. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver mi vida prisionera, pero el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios. Y hermano, gócese en las promesas de Dios, porque Él las cumple y Él está con nosotros. Y como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios le bendiga.